Muy buenas a todos, soy el maestro Fidel de Pablo Diazmiño y estamos en un nuevo vídeo para el canal de Estrategia Contratáctica. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la defensa india de rey, que se desarrolla tras esta jugada: D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4 y D6. Es una defensa súper interesante que yo empleo muy a menudo. Básicamente, para haceros un resumen de esta defensa, es una línea súper agresiva y que no suele tender a tabla, es decir, es muy arriesgada y puedes tanto ganar como perder. Pero es muy interesante, ya que si conoces más que el rival, pues seguramente te vaya muy bien. Es una apertura que ha empleado el mismísimo Garry Kasparov en multitud de ocasiones, de hecho era su línea principal y obtuvo muy buenos resultados. Os voy a hablar un poco de ella. Básicamente, tras D6 las líneas, hay un montón de líneas, pero en este vídeo me voy a centrar de explicaros la línea de rey en general. No voy a entrar en ninguna línea. Si os gusta mucho el vídeo, me podéis dejar en los comentarios qué línea queréis que vea, porque está tanto F3, que es la Sami, tanto las ideas tan nuevas de alfil G5, alfil E3, alfil E2, H3 también se está jugando, y supongo que habrá 1000 líneas más, pero vamos a centrarnos en caballo F3. Aquí la línea principal sigue con enroque corto y alfil E2. Y aquí, básicamente, el plan de las negras es jugar en este flanco, lo que se conoce como el flanco de rey. Y la idea de las blancas es jugar en este otro flanco, que es el flanco de dama. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál es? Pues nuestro objetivo es jugar aquí, en este flanco, y frenar el ataque de las blancas por el otro flanco. Si nosotros conseguimos frenar el ataque de las blancas por este flanco, estamos jugando gratis. Y al revés, como las blancas nos consigan frenar nuestro ataque, estamos muy mal. Entonces, aquí la línea principal es E5. Aquí, si os ponéis a pensar con las piezas blancas, podéis pensar que estoy completamente ido de la cabeza porque me estoy dejando un peón, ¿no? Es decir, de por, peón por y caballo por E5, y las blancas tienen peón de más. Pero es que no estamos perdiendo el peón, simplemente lo recuperamos, ya que, por ejemplo, primero cambiamos damas para quitárnoslo de encima, alfil por D1 y caballo por E4. Esta es la idea. Y la idea es que estamos recuperando el peón, y aunque el caballo está atacando a nuestro caballo de E4, nosotros con nuestro alfil estamos atacando el caballo de E5. Entonces, tras caballo por E4, alfil por E5, y no solo hemos recuperado el peón, sino que tenemos una mejor posición, ya que este alfil es muchísimo mejor que este, ya que está atacando el peón de B2 y este peón está defendiendo, este alfil está defendiendo, y ya estamos enrocados, las torres para el centro, el alfil F5, el caballo de C6, con caballo de 4 tenemos muy buena posición. Entonces, esta no es posible. Después, una jugada muy habitual suele ser también dama por D8, torre por D8, alfil G5, y siempre jugando con C6, torre 8 no tenemos peón de menos y quedamos muy bien, ya que lo mismo si caballo por E5 aquí, caballo por E4 y recuperamos el peón. Vale, entonces E5. ¿Por qué tenemos que hacer E5? Porque, por ejemplo, en este tipo de ideas es muy importante en la línea de rey jugar muy activo. Es decir, en otras líneas puedes jugar más pasivo, pero aquí no. Por ejemplo, vamos a intentar jugar muy pasivo, B6, ¿no? Para sacar el alfil, una jugada que hacen los jugadores que no saben tanto, alfil B7, y ahora, por ejemplo, las blancas, no sé, dama C2. Ahora vamos a jugar con E6, H3, vamos a jugar con caballo BD7, sacando las piezas, ¿no? Torre D1, y ahora dice, bueno, voy a romper ahora, y de repente, ¡pum!, E5. Y caballo E8, y de repente alfil G5, y de repente las blancas tienen todo el centro, si os fijáis. Es decir, no están ganadas, pero mira este centro. Entonces, por eso, hay que jugar muy activo. Ya que lo bueno que tiene es que si juegas muy activo puedes enganchar a tu rival y matarlo en 20, pero como te quedes pasivo, te pueden encasillar. Y además que tienes muy poco espacio. Entonces la idea aquí es E5. Y aquí las blancas suelen jugar varias ideas. Está tanto enroque como alfil E3, como D5 y después muchas secundarias. En este vídeo voy a tratar de explicar la principal, enroque y D5, que es la Petrosian, que es muy posicional. Básicamente vamos a ver primero D5, y aquí la idea es jugar con A5. ¿Por qué A5? Básicamente, nuestro plan, ¿cuál es? Jugar por este flanco, ¿verdad? Y el plan de las negras es jugar por el otro flanco, ¿vale? Si, por ejemplo, el plan de las blancas es jugar por el otro flanco. Si, por ejemplo, nosotros nos quedamos quietos, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que hace rey H8, es decir, nada. Pues entonces vamos a poner enroque primero para que no haya cosas raras. Rey G8, y la idea
de la blanca es hacer, por ejemplo, alfil E3 y de repente B4. ¿Para qué? Para romper en C5. Entonces, apoyado de este peón de B4 del alfil, consigue romper en C5. Después va a capturar, por ejemplo, no sé, rey G8. Voy a seguir haciendo jugada. Y la idea es que ahora este peón está débil. Y entonces, por ejemplo, vamos a jugar con torre C1, rey G8 y de repente caballo B5. Estamos metiendo el caballo en C7 apoyado por la torre. Este peón está débil, atacamos el peón de A7. Y las negras no pueden hacer el caballo C6 quitándole la columna ya que está el peón. Entonces, claro, hay que jugar rápido. Entonces, por eso, una de las ideas de las negras es evitar el contrajuego de la blanca. Entonces, A5. ¿Cuál es la idea de A5? Pues que ya no puede hacer B4, porque capturo. Entonces, la idea es como encasillar a las blancas en las casillas negras. Por ejemplo, una jugada habitual, por ejemplo, sería enroque. Y ahora sacamos el caballo por A6, que puede parecer un poco raro, ¿no? Pero básicamente lo vamos a meter en C5, que está muy bien, amenazando el peón de 4. Y aparte, las blancas no pueden muy bien expandirse por el flanco de damas, que es por donde quieren jugar. Es decir, esa idea de A3, B4, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si A3 aquí, hacemos caballo C5. No puede hacer B4 ya que estaría colgando la torre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos amenazando el peón de E4. Entonces tiene que defenderlo, dama C2, defendiendo. Y por ejemplo, una idea como A4 ya es molesta. ¿Por qué? Porque ya si hace B4, pues comemos al paso, como ya sabéis. Después estamos metiendo un caballo en B3. Podemos jugar con C6, dama 5, B5 y conseguimos muy buena posición. Entonces muchas veces las blancas, no en este tipo de posiciones, pero juegan a lo mejor con B3, caballo C5, dama C2, con la idea de jugar ahora A3 y B4 y evitar ese A4. Pero es un poco lento y ya de repente las negras pueden jugar caballo 8 rompiendo en F5, que son ideas temáticas. Entonces con la Petrosian no hay problema. Si ahora, por ejemplo, E5 y juegan en roque corto, que es la principal, aquí vamos a jugar con caballo C6, sacando las piezas, metiendo presión en el centro y todo. Si por ejemplo las blancas se quedan quietas, pues simplemente capturamos en D4 y abrimos la fuerte diagonal del alfil. Vamos a ver la línea principal y crítica, D5 y caballo 7. Y aquí básicamente ahora empieza el juego. Aquí empieza la pelea. Aquí vamos a intentar quitar este caballo de aquí y meter un F5 y tirar todos los peones para arriba por el rey este. Y las blancas pues van a intentar lo mismo por aquí. Aquí la jugada habitual suele ser caballo 1, una jugada muy precisa. ¿Cuál es la idea de caballo de 1? De caballo 1. Pues básicamente, cuando nosotros en un futuro, esto es como una jugada profilaxis. Es decir, cuando nosotros en un futuro hagamos F5, pues quiere hacer F3. ¿Para qué? Para cuando F por E4 capturar de peón y tener un fuerte peón en E4. Y la idea también es pasar un caballo de 3 apoyando C5. Es decir, una jugada muy interesante. Aquí las negras tienen dos opciones. Bueno, tienen más, ¿no? Pero las principales son caballo de 7 o caballo 8. Son las dos muy fuertes. Y caballo 8, la verdad es que hay partidas de gente muy dura. Judith Polgar tiene varias partidas con caballo 8. Pero nos vamos a centrar en la principal, que es caballo de 7. La diferencia básicamente es que con caballo de 7 estamos defendiendo la casilla C5. Es decir, si en algún futuro nos quieren tirar, estamos ahí pendientes. Las blancas suelen continuar con alfil E3, sacando el alfil. Además es una muy buena casilla ya que está apoyando C5. Y nosotros hacemos F5. Si os dais cuenta ya nos estamos expandiendo. Y ahora vamos a matar este rey. Así, aquí la partida tiene dos resultados. O hacemos mate, o nos comen todas las piezas. Que no hay otra. No es como la ninzo india o como el gambito de dama, no. Esto es muy directo. F3, F4, esto es súper teórico, hay un montón de teoría aquí, pero esto os voy a enseñar básicamente lo principal. Alfil F2, G5. Es decir, ya estamos yendo al cuello. Es decir, como las blancas se despisten, H5, G4, pasamos los caballitos y de repente el rey, cuidado, ¿no? Porque de repente podemos pasar la dama, o pasar el rey y pasar la torre, y de repente mucha iniciativa. Entonces las blancas suelen seguir aquí con peón B4. ¿Cuál es la idea de peón B4? Pues básicamente buscar un C5. Entonces, estamos viendo como claramente el plan de la blanca es moverse por este flanco, como os he dicho antes, y el plan de las negras por el otro. Entonces, aquí vamos a jugar con caballo F6. La idea es ya meter un G4 y ir a por el rey. Las blancas suelen seguir con C5. Y aquí tú puedes pensar que lo normal sería capturar, pero capturar sería muy flojo. ¿Por qué? Porque ahora B por C5 y de repente nos están metiendo D6
pasando el alfil a C4, tocando el rey que está aquí, la dama B3 y este centro es... Aquí está esta flecha y este centro es mortal, ¿no? Entonces la idea es aquí quedarse quieto y traer un caballo a G6 con la idea de pasar piezas al otro flanco. Si ahora las negras, si las blancas se despistan, pues lo que hemos dicho, H5 y G4. Y siempre tenemos que tener presente aquí los sacrificios. Siempre, siempre hay sacrificios. Porque al final, si tú sacrificas dos piezas, pero das mate, por ejemplo, me voy a inventar la posición, ¿no? Voy a jugar jugadas al azar, ¿vale? Torre B1, H5, torre A1, G4, una cosa que puede seguir así, ¿no? Capturar sería, bueno, normal, torre B1. Y ahora, por ejemplo... me lo voy a inventar, me voy a inventar la jugada, ¿vale? Caballo H7, es que son temas que se suelen dar mucho, ¿no? Y por ejemplo, metemos G3 con la idea de que si por ejemplo captura, es decir, por ejemplo, captura, y de repente ya tenemos H4, metemos un alfil en H6, el alfil en E3, pasando la dama G5, y los cuadros negros son muy importantes, el caballo F4. Entonces vamos a suponer que ahora de repente las blancas hacen H3, pues ahora caballo G5. Y ya empiezan a haber ideas, por ejemplo, si sigue, está el alfil colgando, es decir, es básicamente para que veáis la idea, torre B1, y ahora la idea es que hay sacrificio, alfil por H3, peón por H3, y de repente caballo por H3 ya parece interesante, porque caballo por H3, rey H1, caballo H4 y estamos metiendo G2 o cosas así, o meter aquí primero dama D7, pero hay muchas ideas de sacrificio. Entonces, claro, hay que tener presente eso. Caballo G6, C por D6. Y aquí la idea es jugar con, si nos habíamos quedado aquí, caballo G6, C por y C por. Y aquí de repente tenemos una posición muy interesante. Aquí las blancas suelen seguir con torre C1. Y si por ejemplo las negras se quedan quietas, ¿no? Para ver la idea de las blancas. Es decir, si por ejemplo rey H1, no, rey H8, la idea es meter caballo B5 y ya las blancas se quedan muy fuertes. Ya que están amenazando el punto de A7, caballo C7, apoyado por la torre. Y ya las negras quedan muy mal. Entonces, estamos aquí. C por D6. Y ahora la idea aquí es, tras torre C1, jugar con torre F7. Una jugada muy pero que muy fina. Es decir, parece que la línea es muy larga, pero es que al final casi siempre se da esta posición, ya que es la más teórica. Y la idea contra torre F7 es que si ahora caballo B5, que era muy molesta, hará 6 y lo echamos y nos quedamos bien. Es decir, G4 me suena que es más fina, ya que comer en A7 se monta un lío ahora que flipas con temas como G3 o cosas así. Pero simplemente, si queréis jugar fácil, A6, echamos el caballo y ahora empezamos a meter H5. Pero la idea de torre F7 es que estamos evitando caballo B5. Ya que si por ejemplo H5 aquí rápido, por ejemplo caballo B5 ya os molesta. Ya que torre F7, ahora caballo por A7, ya no hemos metido G4 tan rápido. Este tiempo se nota, quiera que no. Entonces la idea aquí es meter torre C1, torre F7. Y ahora por ejemplo las blancas suelen seguir con A4. Nosotros hacemos alfil F8, que es la principal. ¿Cuál es la idea de alfil F8? Porque en muchos casos nosotros vamos a pasar la dama al ataque o de alguna forma, y este peón suele quedar débil. O incluso las blancas pueden hacer caballo B5 atacando el peón y de alguna forma atacarlo con otra pieza. Entonces, ¿qué hacemos? Una jugada profilaxis defendiendo. Y aparte siempre hay muchos temas en la octava. Entonces ya nos estamos quitando de los posibles jaques. Alfil F8. Y ahora por ejemplo A5. Una jugada como podría ser H5 está bien, pero el problema es que aquí A6 es muy molesta. Ya que tras B6 nos van a meter un alfil en B5 y después en C6 y quedamos mal. Entonces la idea contra A5 es simplemente alfil D7 y, por ejemplo, caballo B5 suele ser la idea principal, y aquí ya metemos E4. Y aquí caballo por A7, y aquí es una posición súper interesante que recomiendo que juguéis, ya que vais a conseguir muy buenos resultados. Y básicamente, es decir, tenéis que intentar matar al rey enemigo. Es decir, por ejemplo, G3 es un sacrificio temático, ya que peón por, y tenemos fuertes casillas como F4, pasar el caballo H5, pasar la dama, y de repente una de las ideas también de alfil F8, que se me ha olvidado comentarlo, es evidentemente torre G7 pasando la torre al ataque, o incluso torre H7. Es decir, por ejemplo, caballo por A7, vamos a meter por ejemplo H5.
Y esta posición es súper interesante porque de repente las blancas van a ir aquí a coronarte, pero si tú antes le pegas mate, pues has ganado la partida. Entonces espero que os haya gustado mucho este vídeo, que pongáis en práctica la India de Rey, ya que os va a dar muy buenos resultados y os va a hacer que desarrolléis mucho el cálculo. No olvidéis suscribirlo, darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y muchas gracias.